Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, en cualquier momento que escuchen estas cápsulas de historia de la filosofía. Soy el profesor José Cruz, es un honor poder compartir estas ideas filosóficas por este medio. Ahora nos trae el tiempo de la propia filosofía, el periodo que muy bien comentó Nicolás Bagnano, el existencialista, filósofo italiano, en su maravillosa obra Historia de la Filosofía, el periodo antropológico. La filosofía, como saben, se divide en diferentes etapas. Por ejemplo, Copleston le llamó presocráticos, preática, filosofía ática y filosofía post-aristotélica. Pero a mí voy de la mano con el concepto del propio Nicolás Bagnano del periodo de la filosofía antropológica, que hoy toca ver los sofistas. Ya hemos visto anteriormente en estas cápsulas filosóficas la vida de los presocráticos, que reflexionaban no hacia el ser humano, sino al cosmos, hacia la naturaleza, hacia la fisis. Ahora precisamente nos vamos a enfocar en el siglo V antes de Cristo en Atenas, con esta figura de los sofistas. Lo vamos a determinar en cinco puntos. Primer punto, vamos a determinar precisamente cuál era el aspecto cultural, el aspecto del mundo en Grecia en el siglo V. Como ustedes saben, ya había concluido una de las guerras entre los griegos y los persas, cosa que los griegos adquieren esa victoria momentáneamente. Y ya más adelante, en la época ya que veamos a otro personaje brillante llamado Sócrates, vamos a ver que se dio otra guerra, la guerra del Peloponeso, entre Grecia y Esparta, los mismos griegos. Pero aquí se da persas y griegos y curiosamente el factor económico, la cultura empezó a florecer en Grecia, había muchos movimientos, había comercios y demás. Entonces se fue presentando otro tipo de población a quien debería de educarse. Había mucha demanda educativa, sobre todo en la virtud política, como se dice. Por lo tanto, este tipo de educación basada, enfocada en la política, empezó a tener muchas demandas. Y precisamente se vino esa pregunta: ¿cómo se adquiere la virtud política? Anteriormente se creía que nada más la burguesía, la aristocracia, ya traían ciertos conocimientos desde el nacimiento. Pero aquí, en este mundo que aparece, el mundo sofista, se dice que la virtud es algo que se debe de aprender, algo que se necesita. Por lo tanto, ese es el entorno donde se desarrolla los sofistas, como muy bien comentó el profesor Jagger en su libro Paideia, los ideales de la cultura griega. Los sofistas son necesarios dentro del mundo de la propia filosofía griega. Muy bien, ese es nuestro primer punto, Grecia en el siglo V. Segundo punto, ¿qué significa sofistas? Aquí viene una pregunta en el segundo punto, donde va de la mano precisamente cuál es la visión que tenemos de estos filósofos que iban de comunidad en comunidad, eran docentes errantes. La visión que tenemos de Platón, claro está, la visión que tenemos de Aristóteles, por ahí está la historia de Diógenes Laercio también, Heródoto también ha comentado sobre qué significa sofistas. Significa sabios. Eran personas, en efecto, que sabían de la retórica, sabían de la dialéctica, iban comprendiendo de qué va el aspecto de la política. Eran conocimientos muy prácticos, muy distinto a lo que era el mundo de los propios presocráticos, que era muy especulativo. Por eso cambia la filosofía en esta época, que es antropológica. Bien, ese es el segundo punto. Tercer punto, ¿quiénes eran sus principales representantes? ¿Quién eran esos profesores errantes llamados sofistas? Primero tenemos a uno de los más famosos, llamado Protágoras. Era oriundo de la localidad de Andera. Él tiene una obra llamada Razonamientos Demoledores. Él muere, de hecho fue el propio Protágoras, es el que empezó a organizar y a gestar la idea del relativismo. Él dijo que el hombre es la medida de todas las cosas, pero él curiosamente se refería a la cultura. Es claro que, por ejemplo, se usa una comparación entre los musulmanes, el mundo, por ejemplo, occidental, la religiosidad
cristiana, la religiosidad ortodoxa celebra la Navidad. Claro, los ortodoxos celebran la Navidad muy distinto a los cristianos católicos, pero por ejemplo los musulmanes no celebran la Navidad. Entonces, en ese punto, el propio Protágoras tenía razón, porque existen diferentes aspectos culturales. A veces se ha malinterpretado al propio Protágoras, que estaba de acuerdo con un relativismo moral, pero es lo que estamos viviendo ahora en esta época. Protágoras fue prácticamente desterrado de Atenas porque por su ateísmo va rumbo por ahí, rumbo a Sicilia, y se ahoga a los 70 años. El barco tuvo por ahí un accidente y no sabía nada y murió. Pero Protágoras nos deja precisamente esta reflexión y sobre todo el concepto de la virtud. Protágoras enseñaba el arte de la retórica, el arte de persuadir a otros, el arte de la oratoria. Él fue el primero de los más famosos sofistas. Segundo, tenemos a Gorgias Lentini, de la localidad, de la comunidad de Lentine, Sicilia. Gorgias tiene un texto llamado Sobre el Ser, y Gorgias, su postulado de sofista es que nada existe, el ser no existe, porque si existiera no fuera el ser. ¿Pero a qué se refiere Gorgias sobre el ser? Recuerden que los filósofos griegos asociaban el ser con los dioses, con Zeus, con Poseidón, etc. Ese ser que de ahí proviene toda la vida. Claro está que ese es un politeísmo, pero Gorgias nos hace recordar muy bien al propio Nietzsche, donde pues iba de la mano con ese nihilismo. Por lo tanto, Gorgias dice que nada existe, porque si existiera es imposible conocerlo. Va de la mano con ese escepticismo que más adelante lo vamos a ver en el periodo helenístico, con Pirrón de Elis. Ese es el segundo sofista. El tercero se llamó Pródico de Zeus, de la comunidad de Zeus. Él tiene una obra llamada Horas, donde precisamente hablaba de que la virtud no es algo humano, la virtud no pertenece al humano, sino es un mandato de los dioses, un mandato de las divinidades, ¿no? Pero curiosamente, si le echamos un vistazo a la cosmología griega, los dioses tienen los mismos vicios que las personas mortales, ¿no? Eso es lo que nos comentó el propio Pródico. El siguiente y el último sofista se llamó Hippias de Helene. Hippias, como ustedes saben, fue uno de los que empezó a construir la mnemotecnia, asociar conceptos para recordar. Y precisamente estos tipos de sofistas eran precisamente docentes que tuvieron que alzar la voz y precisamente dar lo que se demandaba en esa época. Era una educación política. Por eso surgieron los sofistas. Y ese es el cuarto paso. El quinto paso y último: ¿cómo enseñaban los sofistas? Los sofistas, por vez primera, que antes no se hacía, cobraban por enseñar, cobraban dinero. Te enseñaban el arte de la retórica, el arte de hablar en público, te enseñaban el concepto de la virtud, aspectos prácticos, aunque no enseñaban como tal una verdad, buscar la verdad, como más adelante va a alzar la voz Sócrates. Pero ellos eran docentes que también generaron una ruptura. Anteriormente los docentes en Grecia se quedaban en un solo lugar para enseñar. Vamos a ver más adelante a Platón con la academia, Aristóteles con el Liceo, Sócrates en el Ágora, ahí mismo en Atenas. Pero aquí estos sofistas iban a las localidades, a Éfeso, a Clazomene, etcétera. Iban a diferentes lugares y iban enseñando. Por lo tanto, esa era como la parte distinta de estos sofistas, aunque pues ha estado marcado a veces por aspectos negativos. Sin duda alguna los sofistas fueron y serán siempre dentro de esa historia griega necesarios, porque se necesitaba docentes para enseñar, a lo mejor no la verdad, pero al menos aspectos prácticos de la vida, más con los jóvenes que querían ir al aspecto de la política. Muy bien, esta es una de las muchas cápsulas que voy a estar grabando sobre filosofía. Espero que sea de utilidad este mundo de la filosofía con los sofistas. La siguiente vamos a hablar ya con Sócrates y el concepto de la mayéutica. Me despido y que la pasen bien.